armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Las más companas que se puedan, así de los homes de armas como de ballesteros e lanceros, fasta que ellos vengan a nuestro mandamiento, como cumple a nuestro servicio, e como es razón e derecho. En sobra a esto habemos enviado e enviamos nuestras cartas muy afirmadas a las ciudades e villas e lugares de los nuestros reinos, que nos sirven de buen corazón e de buena voluntad, así como a buenos y leales, pero que nos dan muchas querellas diciendo que las ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos hay muchos que se excusan de no servir diciendo que son hombres fijos de algo. Ellos no lo son yendo. Hola, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo a la Edad Media, a nuestro vecino portugués, a un pueblo llamado Aljubarrota, para conocer la batalla de Aljubarrota. Bueno, Aljubarrota, como dicen nuestros vecinos rusos. Vamos a viajar hasta el año 1385, durante la Guerra de los 100 Años, para conocer esta batalla entre el Reino de Castilla y León y Portugal. Bueno, no sé si es Reino de Castilla y León o más bien la Corona de Castilla. Eso nos lo va a aclarar nuestro amigo José Luis. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a hablar de la Corona de Castilla, el Reino de Castilla y León. ¿Cuál podemos usar mejor? Podemos, bueno, siempre a lo largo desde la unión de los dos reinos en 1230, bajo el reinado de Fernando III, por ejemplo, las cortes se hacían separadas. Por lo que podemos decir, para no crear más polémicas, podemos decir castellano-leoneses o el Reino de León y Castilla, o decimos Castilla para simplificar, no, sí. No hay ningún inconveniente. Estados Unidos desde hace ya más de 100 años desde este momento, yo más o menos, llevan más de 150 años unidos, ¿no? Sí. Estamos en 1385 y fue hacia el 1230 y algo, ¿no? Si no recuerdo mal. La unión 1230. 30, ¿no? De los 1230, sí. No estaba para tener ahí la Edad Media ya hace años ya estudiada. Sí. No, además aquí, al contrario de otras veces que hemos hecho programas, vamos a encontrar una multitud de actores, ¿no?, que participan y tienen influencia en el desarrollo de todos los acontecimientos, ¿no?, que vamos a ver, ¿no? Justo a mi lado, justo a mi lado tengo otro tema que tratamos ya hace tiempo, sobre también participación de Castilla, ¿no? Casi recién unificada con el rey Fernando III, ¿no?, que tratamos en Bellum Artis Historia Militar, tanto en formato YouTube como en podcast, un programa que hicimos sobre la conquista de Sevilla. Y justo ahora sale el libro que estábamos comentando, y lo tenemos justo aquí a mi espalda, La conquista de Sevilla y el burgalés Ramón Bonifaz. Un libro que eres responsable de la mitad, digamos, de la parte que tiene que ver en sí con la conquista de Sevilla, ¿no? Sí, además, bueno, aprovechar para agradecer a Bellum Artis y especialmente a ti el apoyo recibido y, bueno, tu presencia también el día de la presentación, bueno, ya que, bueno, como muchos de los oyentes y de la gente que nos ve sabrá, bueno, los dos somos asturianos, uno de Gijón, otro de Oviedo, pero bueno, la presentación fue en Oviedo, en el grupo de prensa de la Nueva España, un periódico regional. Y no, muy contento. Yo hice, bueno, un trabajo coral con Fernando, que, bueno, es historiador del arte y
arquitecto y bueno, ya tiene muchas publicaciones relacionadas con el arte. Entonces, bueno, también descendiente de una de las ramas de Ramón Bonifaz, y de ahí, bueno, surgió la idea de hacer un libro, digamos, con dos partes, ¿no? Una parte del contexto y la campaña militar, tanto naval y terrestre, de la conquista de Sevilla, y después una parte genealógica sobre Ramón de Bonifaz, ese personaje que se pierde en la niebla de la historia y las diferentes ramas que salieron después, ¿no? Y estamos, bueno, muy contentos, yo particularmente también también con la edición que ha hecho la TREA, que es la editorial que ha tenido a bien editar el libro. Y nada, bueno, muy bien, ahora estamos en el periodo de presentación, de darlo a conocer y, bueno, muy contentos. Está, bueno, Daniel, que es de Avilés, uno de los oyentes más habituales, y tengo con él un programa sobre el arte y la historia militar a lo largo del tiempo, y dice que él es de Avilés, porque tenemos la Y asturiana ya aquí, sí. Oviedo, Gijón y Avilés, bueno, pero bueno, hay que recordar que nadie es perfecto, salvo el de Oviedo, por lo tanto... No, además recordar que, bueno, que el día de la presentación tuvimos un tiempo, bueno, largo para hablar sobre la importancia de Avilés, en este caso, en la conquista de Sevilla, ¿no? Y de los puertos cantábricos, que también que es importante. Así que, bueno, decirle que en el libro va a encontrar referencias a Avilés, incluso, bueno, el escudo de la ciudad, en referencia al famoso mito, ¿no? Del puente la de Barcas, participación es real, lo que claro, que no era así una cadena que cruzase el puerto, claro, sino un puente de barcazas unido por cadenas pequeñitas. Por cadenas, sí. Efectivamente. Pues vamos a adentrarnos en un periodo histórico muy interesante, porque digamos que España se convierte en parte del escenario bélico, geoestratégico y geopolítico, ¿no?, de dos potencias europeas en aquel momento, que eran la Inglaterra y Francia, ¿no?, en esa guerra de los 100 años. Básicamente, durante un tiempo, Castilla, ¿no?, se convierte aliada de Francia, si no recuerdo mal, y comienza toda una lucha, ¿no?, primero de intereses, de poderes, y después también en el plano militar en la propia península ibérica, ¿no? Sí, tenemos que irnos incluso más atrás en el tiempo, porque España, la intervención, bueno, o la presencia de franceses y de ingleses es determinante también, que, bueno, como todo el mundo sabrá, en la guerra civil que dio como resultado el cambio de dinastía, ¿no?, entre Pedro y Enrique, entre Pedro, bueno, el cruel o el justiciero, lo dejo a elección de la gente que nos está viendo, y Enrique de Trastámara. En cambio, Pedro el rey Pedro, durante un tiempo fue aliado o tuvo la alianza del príncipe negro de Inglaterra, y Enrique siempre estuvo apoyado financieramente y con tropas por el famoso Duquesne, ¿no?, el que cometió después en Montiel el asesinato del rey Pedro, por Francia, ¿no? Entonces, incluso, bueno, en la batalla de Nájera, una de las mayores batallas dentro del contexto de la contienda civil, pues la importancia de ingleses y franceses también que participaron en ella. Entonces, ya, si nos retrasamos ya a la guerra civil, en que la península ibérica se convierte en escenario también de la lucha entre Francia e Inglaterra, de un aspecto secundario, ¿no? Y, bueno, en un primer lugar, Castilla, con el rey Pedro, era aliada de Inglaterra, o sea, y después y Enrique con los franceses fue cambiando la torna, ¿no?, porque Pedro prometió a los ingleses, sobre todo al príncipe negro, tras la victoria de Nájera en un tratado, unas capitulaciones anteriores, le prometía una serie de dispensaciones económicas y el señorío de Vizcaya. Y después Pedro incumplió todas las promesas franceses, lo cual lo dejaron solo, y, bueno, y todos los acontecimientos que dieron con la caída de la dinastía y de Pedro I también viene dada un poco por esa traición, ¿no?, a los ingleses. Entonces, los Trastámaras, una vez instalada la nueva dinastía, Castilla tuvo un gran acercamiento y alianza con Francia. No olvidemos que los dos reinos, mejor que países, los dos reinos buscaban una cosa, buscaban la flota castellana. O sea, querían la presencia de la flota castellana a su favor, ya que estaba considerada como la mayor flota y mejor flota que tenían los reinos cristianos, ¿no?, en ese momento. Entonces, realmente era un interés de acercamiento de la península ibérica de Castilla
por la importancia de su flota, como después pudimos ver en la famosa batalla naval de La Rochelle o incluso la remontada del Támesis, que muy poca gente conocemos, como siempre en España, ¿no? En nuestra historia. Barcos y naos y galeras castellanas remontaron el Támesis para atacar Londres. No llegaron. No llegaron por las defensas, porque bueno, se retiraron, ver que estaba bien defendida, pero bueno, que son hechos de la importancia, ¿no? que tuvo la flota castellana dentro de la Guerra de 100 años y cómo los dos reinos intentaban atraerse hacia sí la alianza, ¿no? Pues tenemos ya ese contexto, ¿no? Ese contexto que nos va acercando un poco al momento histórico que vamos a hablar, ¿no? Que es una guerra, en el fondo, doble, ¿no? Una guerra digamos, mundial o continental, ¿no? Entre la guerra de los 100 años y una guerra de sucesión o una guerra de poder peninsular entre Castilla y Portugal, ¿no? Sí, incluso añadiría otra variable más, que es una guerra civil portuguesa. Porque muchas veces, para nosotros, Aljubarrota, vamos a decirlo en portugués, Aljubarrota es una batalla importante, de una campaña importante, de lo que se denomina la crisis portuguesa, la crisis de Portugal, pero para los portugueses es un mito, ¿no? Aljubarrota es el mito de la independencia. Es un mito un poco también relativo, porque es una independencia. En el bando castellano combatieron muchos portugueses. Entonces, también dentro de Portugal es una guerra dinástica, porque la derrota de Juan I, la derrota castellana en Aljubarrota, también hace un cambio de dinastía en Portugal con la llegada de la dinastía de los Avis, ¿no? Y ya con el reinado de Juan I, nada más que fue en las Cortes de Burgos, ¿no? que fue nombrado rey de Castilla, ahí volvemos otra vez a tener una injerencia inglesa, porque el duque de Lancaster, príncipe de Gante, marido de una de las hijas de Pedro I, también se ofrece e intenta hacerse con la corona castellana. Lo que pasa que Juan I y sobre todo los nobles y los nobles eclesiásticos y los nobles laicos y las clases altas de Castilla no quieren un rey extranjero y apuestan por Juan I. Este contexto hace que el reinado de Juan I siempre esté muy, muy atado a las peticiones y a las dispensas nobiliarias. Lo que al final hace que su reinado esté muy, 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 muy ligado a las élites castellanas y siempre cediendo en muchas de sus peticiones, ¿no? Que es un tema que arrastra toda la dinastía trastámara, porque no olvidemos que los trastámara Enrique debe también su victoria al paso de la nobleza castellana a su bando, ¿no? Durante la guerra con Pedro I, ¿no? Y entonces, en este contexto, hablamos de una guerra mundial, una guerra, digamos, mucho más amplia, como es la Guerra de los 100 años. Después, una guerra entre el intento de Juan I por obtener la corona portuguesa, pero a la vez también estamos delante de un conflicto civil en Portugal, ¿no? Podemos hablar que en el inicio de la crisis que empieza en 1500, en 1380-81, Castilla obtiene victorias en Portugal, porque Portugal, como todos sabemos, estaba muy, muy unida a Inglaterra, desembarcan tropas inglesas en Portugal, es una amenaza para Castilla. El rey también se siente amenazado, el rey castellano, por esas pretensiones del duque de Lancaster. Pero en la campaña, un historiador portugués y en sus crónicas, un poco posterior a la época, cifra en 54 ciudades que apoyan al rey de Castilla, portuguesas, y mucha nobleza portuguesa y muchas frailes de las órdenes militares portuguesas apoyan al rey los intereses del rey de Castilla. Bueno, pues estamos hablando de muchas ciudades, que 50 son bastantes, no es que sean... No, son bastantes, es que
es que realmente el levantamiento, para hacer un poco, para que nos hagamos un poco a la idea, ¿no? Juan I se ofrece o intenta ser rey de Portugal por una razón, porque se casa, al quedar viudo, bueno, vamos a decirlo muy rápido para no cansar a la gente, ¿no? Con estos temas, se casa, le ofrecen a la hija, a la hija del rey de Portugal, Fernando, que tiene 10 años, se casa con Beatriz, que se llama Beatriz, que es una niña de 10 años. Y en un cónclave eclesiástico se dice que, bueno, que tiene 10 años, pero que está preparada para consumar el matrimonio. Fíjate, no eran de esos matrimonios que se hacían y después había que consumarlos pasado años. Que vamos, sí, sí, pero en este caso hay un edicto en que se dice que, bueno, que tiene una edad que puede consumar el matrimonio, ¿no? Sí. Y entonces ella se traslada a Castilla, mucha nobleza portuguesa viene con ella, y Fernando y Leonor, que después sería regente de Portugal, a la muerte de Fernando, se quedan en Portugal. A la muerte de Fernando I de Portugal, Leonor, su mujer, es regente, y ofrece el trono a Juan I por los derechos matrimoniales. Desoyendo los consejos, que eso es una palabra que vamos a oír bastante durante esta charla, que es desoír, Juan I desoye en varias ocasiones a sus consejeros. Le vienen a decir que, bueno, que no es buena idea, que puede ser perjudicial para el reino. Bueno, incluso durante la campaña, más adelante hablaremos de ciertas advertencias de personajes conocidos por todos que participan en primera persona en los acontecimientos. Pero Juan I no, se mete de lleno en la boca del lobo portuguesa, ¿no? Claro, todos podemos soñar con una unión de los reinos también con Portugal en aquella época, ¿no? Y bueno, en ese contexto, las tropas castellanas entran en Portugal. Lisboa y Oporto se alzan en armas en 1383, matan a los gobernadores de las ciudades y el pueblo se levanta. Todo esto hecho está mitificado en Portugal ahora mismo, bueno, durante toda la época, todo el tiempo, ¿no? El 15 de agosto es fiesta nacional de Portugal. 15 de agosto es el día de la batalla de Aljubarrota, y para Portugal es un mito, ¿no? Es un mito muy respetable, tienen un centro de interpretación. Pero olvidan que lucharon, si llegan a ganar los otros portugueses, a lo mejor estaban celebrando la victoria de los otros portugueses. Sí, es un poco esto de lo que hablamos de la propaganda y del mito, ¿no? Es la independencia, el mito de la independencia, pero realmente soterradamente hay una guerra civil, ¿no? Porque, como te digo, había mucha nobleza y hubo muchas ciudades y tropas portuguesas que combatieron al lado de los castellanos. Entonces tenemos más o menos el motivo, ¿no? Y cuando, digamos, los dos Juanes, ¿no? Porque aquí tenemos que hablar de Juan y Joao, ¿no? Sí, te tengo una pregunta que hacerte antes de... O la puedo hacer ya ahora mismo, casi ya. Me preguntan ¿qué significa Aljubarrota o Aljubarrota? Porque dice que hay varias teorías y que no sabe cuál puede ser la auténtica, si sabes. No, lo que yo sé de Aljubarrota es que es un lugar que, bueno, Aljubarrota está en el departamento de, bueno, la región, vamos a decir mejor que el departamento, la región de Leiria, y es como un lugar, la verdad, si tiene algún significado tal, yo lo conozco como un lugar que es Aljubarrota. Sí, a lo mejor pregunta de etimología, entiendo que es... Sí. Estoy buscando yo, porque es David, seguro que tiene... Espera, que tiene... A ver, Aljubarrota, de un etimo árabe ainda para determinar con precisión. Los documentos antiguos que se refieren al Aljumarrota, o que faz lembrar en árabe Adama, fuente de agua norma. Con su fijo rota, la batalla fue entre dos ríos, o sea, puede ser... Fuente de agua norma, sí, y rota que aparece en varios autores topónimos. Sí, pues bueno, pero es que el lugar se llama Aljubarrota, yo lo conozco por eso. Sí, la etimología. El lugar se llama
que se llama Yubarrota, ¿no? Pero pues sí, tiene, a ver, todo lo que has leído tiene su lógica, porque bueno, ya lo veremos posteriormente, el campo de batalla se desarrolla entre dos ríos, ¿no? Entre dos Sí, ríos. dicen que tiene que ver con una fuente, sí, justo, lo que dice en árabe significa Sí. que faz lembrar el agua, fuente de agua. Sí, que hace recordar el agua. Sí. Lembrar en portugués es recordar. Vale, perfecto. Sí. Pues ahí está. Pues el agua es la fuente, justo. Sí. Pues ya tenemos ahí el porqué. Y nada, con este contexto, el año crucial de lo que vamos a hablar es el 1383. Es el año crucial que tenemos. Es el año en que se producen una serie de acontecimientos. La muerte del rey de Portugal, la pretensión al trono de Juan I, el ofrecimiento de Leonor para también defender sus derechos y su dinastía, porque se veía amenazada por la nobleza portuguesa de los Avis. Y después es el año del levantamiento de Lisboa y Oporto. Y todo eso, pues bueno, siembra un conflicto. Castilla, el ejército castellano entra en Portugal. El rey se sitúa en un lugar que se llama la Guarda, Guardia, lo decimos en castellano, la Guarda. Allí aposenta su ejército y bueno, pasa un poco como lo que estamos viendo ahora, desgraciadamente, en Ucrania, ¿no? Todas las fuentes y toda la información que tenemos es que se pretendía una campaña rápida, ¿no? Sofocar las revueltas de Lisboa y de Oporto y pacificar el reino y bueno, y no ser coronado o no rey de Portugal, ¿no? El problema es que la campaña se enquista, hay mayor resistencia de la que parece, muchas ciudades, el bloqueo de Lisboa naval fracasa, toda la nobleza portuguesa de los Avis y el futuro Juan I de Portugal recibe ayuda inglesa, desembarcan ingleses y bueno, el conflicto como decía, se enquista, ¿no? Y todo eso produce y nos llega a la idea de los castellanos primero de una batalla, ya, como hemos dicho otras veces, una batalla en la Edad Media era jugártelo a todo y nada. A una sola carta casi, sí. Sí, y entonces, bueno, la superioridad castellana, que vamos a ver después los números, es abrumadora, pero bueno, la carta se jugó mal y se perdió. Después, bueno, veremos una serie de datos, ¿no? De qué tipo de tropas sobre todo se pedían y bueno, lo que leíste al principio, ¿no? Que no deja de sorprender, es una orden, es una carta del rey que se envía, porque ocurre un aspecto que nunca había ocurrido en Castilla en ese momento. Es que el rey, para la campaña de Portugal, deja una regencia en Castilla. O sea, deja una regencia con tres personajes, eclesiásticos y nobiliarios, para la regencia de Castilla mientras él está fuera en Portugal. Ahí está la importancia. Y el documento que leíste antes es un documento del rey en la que pide tropas a todos los concejos. O sea, lo hace como un tema nacional, ¿no? Del reino. O sea, la convocatoria de alistamiento es enorme, ¿no? Se piden tropas, incluso en la frontera granadina y de Murcia se piden muchas tropas, quitando soldados y armas y equipos de esa zona para llevarlos a Portugal, ¿no? A la campaña. Y bueno, se produce este movimiento que desemboca en 1385 con la jornada de Aljubarrota, que tiene mucho que explicar, tiene mucho de fallos, de improvisación y sobre todo de la debilidad. Juan I es un rey conocido por estar siempre enfermo, ¿no? Siempre con problemas y ese aspecto va a ser muy determinante en la batalla. Pues empezamos, ya estamos en el territorio portugués, ¿no? Estamos ahí en Guarda y ahí tenemos nuestros reales, como decían antes, ¿no? Sí, y se nota, ahí por ejemplo, hay una carta al rey de Aragón, a Pedro, al rey Pedro de Aragón,
en la que el rey explica cómo tiene las guarniciones, ¿no? Cómo tiene distribuidas las guarniciones. Habla de 5.000, 2.000 hombres en un sitio, 5.000 en otro, caballería, infantería. Que lo veremos posteriormente también, o bueno, podemos hablarlo ahora. El rey pide, ya sabes que me estoy especializando en el estudio de las villas y los concejos, de las milicias concejiles. Es un hecho llamativo porque pide lo que nos puede dar una idea que a lo mejor también pensaban en una guerra también de desgaste de asedios y de cercos, ¿no? Porque pide ballesteros, muchos ballesteros y muchos lanceros y alabarderos. O sea, es la petición de tropa que se hace, aparte de, bueno, de caballería. Y después, bueno, aquí estamos en el siglo XIV y Aljubarrota va a ser un ejemplo de otras batallas que conocemos todos, ¿no? De la Guerra de los 100 Años, pues Crecy, Agincourt. Es que va a seguir el mismo modelo y el mismo resultado, ¿no? Sí, esto es aliado francés contra aliado inglés con arqueros ingleses. Y seguro que hay muchos arcos, muchas estacas y muchos caballos, y ya lo veo yo. Sí. Bueno, ya sé el final también, o sea que no hago spoiler, pero sí, es un Crecy y una Agincourt en versión ibérica, sí. Sí, además, los dos reinos, digamos, Castilla y León, dejan, con Castilla y Portugal, perdón, dejan, asimilan que no digo que no lo hicieran también, pero bueno, siempre cuando hablamos de la península, lo que siempre repetimos, ¿no? Hablamos de una guerra de frontera con musulmán y bueno, y pues las guerras entre los reinos cristianos, ¿no? Pero asimilan las formas de combate o priorizan las formas de combate de sus aliados, ¿no? Vamos a ver cómo los castellanos asimilan y aceptan y realizan un ataque durante la batalla, una estrategia francesa, y cómo los portugueses asimilan y realizan una estrategia inglesa que vamos a ver a lo largo de toda la historia, porque es no solo en la Edad Media, sino a lo largo de toda la historia, los ingleses se han caracterizado siempre por la búsqueda de campos de batallas y de terrenos que les favorezcan, ¿no? Que eso lo han hecho muy bien, ¿no? Mira, de hecho, mi Cayo Mario siempre dijo que un enemigo no le podía hacer luchar un terreno que no eligiese. Y si no podía hacer, no luchaba. Claro, por ejemplo, mira, podemos hablar de Agincourt con el terreno mojado, lluvia, el barro. ¿Ideal para los caballos? Ideal. Aljubarrota, que va a ser ideal también para el tema de la caballería, como veremos. Y, por ejemplo, y además cómo se elige el campo de batalla, qué campo de batalla vamos a tener, ¿no? Y después, por ejemplo, yéndonos muchos siglos posterior, Waterloo es otro ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo de campo de batalla elegido por los ingleses, por Wellington en esta parte, en este caso, que es asimilado por Napoleón cuando, solo un ejemplo muy rápido, ¿no? Cuando los campos de batalla de Napoleón o las líneas de Napoleón en batalla, podríamos hablar de 5 o 6 kilómetros, ¿no? Entre flanco y flanco, centro, etcétera, ¿no? En Waterloo estamos hablando de 4 kilómetros. La comprensión de tropas y tal hace que tu superioridad numérica sea menor, y esto es lo que va a ocurrir en Aljubarrota. De hecho, voy a poner para los que lo están viendo en YouTube, tengo una especie de mapa de relieve que conté por internet de la batalla, y se ve lo que tú bien dices, que es como una especie de, ¿no? Como elevación, es una elevación del terreno, pero se estrecha, ¿no? Es como una elevación. Se estrecha. Sí, si están viendo la imagen, os lo explico. Es una elevación del terreno estrecha y que está por los dos lados rodeada por quebradas y por dos ríos, ¿no? Entonces, y los portugueses están en la parte más estrecha de esa elevación. Sí, pero es que al principio hubo un cambio, porque los castellanos venían del norte, venían por si no me equivoco, por el norte, y las vanguardias castellanas, los portugueses llevaban días fortificándose, llevaban 2 días o 3 esperando la batalla, porque desde Coimbra, que es la ciudad más cercana de importancia, desde Coimbra se anunció la llegada de un gran ejército castellano, se levantaron todas las alarmas y
Un Nuno, que es el condestable de Portugal, que es el comandante de las tropas portuguesas e inglesas durante la batalla, sale y busca un terreno que sea favorable. Estamos hablando en una proporción, el ejército castellano estaba formado por 30.000 hombres. Portugués estamos hablando de 7.000. No, sí, sí. La diferencia, y de esos 30.000 hombres estamos hablando de una gran cantidad de caballería pesada. En el ejército castellano va la flora innata de la caballería castellana y sobre todo van los jóvenes nobles que quieren tener hazañas bélicas, ¿no? para su prestigio, ¿no? Acompañados de un contingente francés de caballeros. Y después o lo de siempre, ¿no? Una mezcla de las huestes medievales, ¿no? Caballería ligera, arqueros, ballesteros, piqueros, etcétera, ¿no? Toda la impedimenta. Entonces, estamos hablando de 30.000 hombres que van por caminos angostos, que van en agosto, con temperaturas de más de 30 grados, caminando todo el día, y cuando llegan las tropas, hay un mapa que no sé si lo tendrás ahí, que creo que te lo había mandado, en que se ven las líneas que llegan y la vanguardia castellana desde el norte ve que la elevación del terreno impide un ataque de caballería, ¿no? Que va a ser muy, muy, muy costoso. Por lo tanto, se decide rodear por la izquierda, lo vais a ver, rodear por la izquierda el campo de batalla porque los exploradores avisan que por el otro lado podría ser más fácil acometer contra el enemigo. Ese camino que se hace a la izquierda conlleva 4 horas y media más de caminata. Por lo tanto, y cuando se llega al otro extremo, ya es casi media tarde, son las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. No llega todo el ejército castellano, llega la vanguardia castellana, llega el rey, llega los caballeros, llega una serie de tropas, pero no llega todo el ejército, todos los caminos de Portugal que llegan todo el camino que llega a ese punto podemos imaginarnos tropas caminando, gente cansada, agotados, con mucho calor, sin el alistamiento para el combate. Y entonces nos encontramos que a las 5 de la tarde los exploradores castellanos observan ese punto. Se llega a ese punto. Las crónicas, por ejemplo, Pedro López de Ayala, que es testigo de la batalla y participa en ella, el autor de las famosas crónicas, ¿no? de los reyes castellanos, explica en sus crónicas que el rey estaba enfermo en una litera, con fiebres, no estaba cuerdo de la cabeza para una campaña, para una batalla. Los consejeros castellanos, lo que todos podíamos pensar, dicen que es mejor acampar, esperar a que llegue toda la tropa, descansar, porque estaban muy cansados, porque eso es lo de muy cansados se repite en muchas de las fuentes que tenemos de la batalla, que muy cansados, y que no es apropiado realizar un ataque a un terreno desconocido, sin saber el número de los enemigos, aunque se podía percibir la superioridad, un terreno desconocido, sin conocer las defensas del enemigo y su posicionamiento. Tras una deliberación del Consejo del Rey, como era tradición y costumbre en la época, se manda, para hacernos una idea, lo que era la vanguardia portuguesa y la retaguardia, en el primer lado, lo que hacen es cambiarse. Ellos solo hacen un movimiento de tropa para cambiar la vanguardia, o sea, para cambiar su posicionamiento. No tienen un gasto energético, ni se mueven un ápice. Lo que hacen es cambiar de una vaguada a la otra, ¿no? De una subida a la otra. Y por lo cual están descansados. Y esas 4 o 5 horas de retraso que tiene el ejército castellano les permite hacer una defensa en ese lado que no tenía, que va a ser determinante en la batalla, que son las famosas estacas, van a ser lo que se llaman las madrigueras de lobo o las guaridas de lobo, como queréis llamarlo, que son
que son que se tapan en el terreno, que no se ven por la maleza, que son pequeñas excavaciones que se hacen. Hace poco un investigador portugués, el profesor João Coveira Monteiro, uno de los mayores especialistas, bueno, o casi el mayor especialista de historia militar de Portugal, especialista en Aljubarrota, está muy ligado al Centro de Interpretación de la Batalla, explicaba que se había hecho un cálculo que entre 1.500 y 1.600 hombres aproximadamente habían participado durante 2 horas y 3 haciendo esos pozos, sí, que no se veían, que eran pozos que lo que hacían al caminar, al no verlos, te hacen caer. Y claro, y un caballo más, un caballo papanto. Sí, y surcos, y hacen surcos, clavan estacas. Todo eso les da tiempo a prepararse a los portugueses, esperando la acometida. ¿Qué pasa en el campo castellano? En el campo castellano lo que ocurre en el campo castellano es que el rey llega, como decía, llega enfermo, llega con unos consejeros jóvenes exaltados que no hacen caso a la gente experta y ducha en el arte de la guerra, y como decía anteriormente, como es costumbre en la época, se manda una embajada a parlamentar con el enemigo. Uh-huh. En esa embajada, por ejemplo, Pero López de Ayala va, y es el que cuenta, ¿no? Cuenta que al ir a parlamentar con los portugueses, con el Condestable, observa que el terreno es difícil, que las líneas o las haces de combate no se van a poner en línea de combate, que la caballería va a estar muy justa, que si avanza que no se va a poder tener flancos, sino que se va a tener una masa de combatientes. Observa que el terreno es una quebrada, observa que por los dos lados hay dos quebradas con riachuelos y un montón de cuevas que va a hacer imposible el despliegue de todo el ejército, y lo más importante, observa cómo los flancos portugueses, la vanguardia, pero los flancos portugueses están hacia adelante, o sea, en forma de U, sí, para que nos entendamos, ¿no? Y que en esa forma de U él ve mucha gente de ballestería y mucha gente de arquería, que son los famosos arqueros ingleses con el famoso longbow, que sí, se calcula en una cantidad de unos 600 hombres, ¿no? De 600 arqueros. Entonces, al llegar al campo castellano, informa al rey de que es mejor esperar, descansar y al día siguiente tomar una decisión conociendo el terreno y desarrollar a lo mejor otra táctica que no sea la del combate frontal, ¿no? Conocido. A estas, los jóvenes nobles castellanos y los franceses que acompañaban al rey, sobre todo un caballero francés, insisten en que no hace falta descansar, que están preparados, que todavía es de día. La batalla comienza a las 6 de la tarde, que todavía es de día y que tienen posibilidades de que los enemigos son pocos y que son fáciles de vencer. Creo que nos puede sonar a... Sí, a cualquier batalla que acaba mal. Sí, a cualquier batalla que acaba. Entonces, se preparan las líneas de combate de caballería y se toca a carga. ¿Qué pasa? Que esa primera carga, lo que decíamos, es estrecho el campo de batalla, cuesta arriba, los caballos llegan cansados, muchos jinetes se desmontan por estos agujeros que os comentaba y estos surcos que están, y a todo esto súmale la ingente llegada de flechas, de longbows, con el daño que hacen, más, y después, según se van acercando a las posiciones de la vanguardia portuguesa, le sumas a las flechas, le sumas los ballesteros en los flancos, o sea, disparándote en los flancos y enfrente. Entonces, lo que se monta, tú que estudias Roma, se monta un canasio. O sea, se monta, como pudo pasar en Agincourt, ¿no? En este caso, por la forma que tiene las unidades portuguesas e inglesas, en forma de una especie de V o U, me recuerda, sí, por ejemplo, a Berceras, cuando Cayo Mario acaba con los cimbrios, era una línea y se va haciendo una U y
Cambia en este momento. En la época de Macayo Mario, los que lanzaban los proyectiles eran la zona central y los que cerraban la pinza en la batalla eran la infantería con el gladio y con el gladio, porque los pilos no se habían agotado. Aquí es al revés, aquí se queda estática, ¿no? Si no lo confundo mal. La infantería Sí, en el centro y los arqueros están en los flancos, ¿no? en los flancos, sí. Protegidos por estacas, ¿no? Por un muro de estacas. Sí, 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 por estacas y por los surcos que os comentaba y por esos pozos, ¿no? Esos pozos que lo que hacían era que el desbarajuste, ¿no? Los caballos caían. Estamos hablando, además, es una batalla que sí, después sí participa la infantería, porque uno también de los mitos que hay es que solo es una batalla de caballería. No, no es una batalla de caballería. La caballería castellana y francesa realizan eso, pero interviene la infantería mucho, en el lado portugués, por supuesto, y en el lado castellano después lo vamos a ver cómo también interviene. Esta primera acometida es rechazada o queda paralizada, no avanza, ¿no? Ya sabes que un caballo o un caballero, aunque vaya con la armadura, todo protegido, estamos hablando del siglo XIV, ya hay unas protecciones mucho más amplias para los caballeros, para los caballos, pero un caballo y un caballero parado no es lo mismo que en carga. Se convierte en un blanco mucho más fácil. Entonces, van siendo diezmados, ¿no? Al ver esto y al ver que la resistencia portuguesa no cede, se envía otra segunda oleada en la que ya hay caballería y también hay infantería. Uno de los hechos, Aljubarrota hay que decir que se lleva estudiando de forma arqueológica desde los años 50-60 del siglo XX por investigadores portugueses. Primero, bueno, desde el punto de vista financiado por el ejército portugués o por militares portugueses, bueno, todavía se está excavando ahora, entonces se encuentra cada poco, bueno, o cada cierto tiempo se encuentran cosas. Últimamente se han encontrado, o se lleva tiempo ya estudiando, fosas comunes que se han encontrado supuestamente de soldados castellanos, ¿no? Y fíjate, y nos decía, como decía anteriormente, el profesor Monteiro nos explicaba todavía hace poco, que en muchos de los estudios sí hay, en los huesos y tal, se ven los impactos, ¿no? Bueno, de golpes en rotura de fémur, en los cráneos, etcétera. Pero que se estaban encontrando montones de restos que no tienen ningún tipo de lesión. Por lo tanto, la hipótesis es gente que murió aplastada o que murió de infartos o de problemas por aplastamiento, por falta de respiración, o sea, que no tienen heridas de batalla, sino bueno, vamos a llamar muerte natural, no sé si sería mejor el concepto adecuado, pero bueno, que no tienen ningún tipo de señal de combate y que se han encontrado muchos cuerpos así. Lo que llama también un poco la atención el desbarajuste y el descontrol que hubo durante esos momentos en la batalla. Entonces, se manda una segunda oleada, los portugueses y los ingleses mantienen sus líneas y la segunda oleada llega a un lugar lleno de caballos muertos, hombres muertos, heridos, gritando, caballos por ahí corriendo sueltos de un lado para otro. La infantería aglomerada tropieza porque volvemos a un lugar estrecho aunque no puede formar las líneas, no puede formar lo que se llama batallas. La caballería vuelve a chocar con la línea delante, por lo tanto, los que se retiran chocan con los de delante, que eso también lo vemos en Crecy en el Lincourt, ¿no? La segunda oleada choca con la primera, se va formando tal desbarajuste todavía mucho más que los portugueses avanzan. O sea, avanzan y como te decía, estamos hablando de caballeros y después de infantería, pero sobre todo los caballeros, los arqueros y los ballesteros portugueses y los arqueros ingleses van con un equipo mucho más ligero, hace que sus movimientos sean mucho más rápidos. Por lo tanto, se produce también una carnicería entre los heridos y los caídos porque no tienen, son mucho más lentos que esta tropa, ¿no? Que encuentra los puntos débiles de las armaduras, que pueden ser las asilas o las ingles,
los acuchillan, los matan, les quitan los yelmos, les cortan el cuello, lo que podamos imaginar. Entonces se va a creer. Entonces, la batalla dura 2 horas, no dura más Sí, o menos. bueno, Dura mucho. las batallas tampoco solían durar mucho porque el fondo físico de la gente, los pobres, no puedes aguantar mucho tampoco. Pero bueno, sí, hora y media, o sea, en 2 horas el desastre castellano es enorme ya. Y se produce una desbandada, ¿no? Una desbandada del ejército que después tendrá sus consecuencias, ¿no? El número de bajas en batalla, porque después hay otro número de bajas que también es un mito en Portugal, ¿no? El número de bajas en batalla se calcula que el ejército castellano tuvo entre 5.000 bajas, de 3.000, 4.000, 5.000 bajas en la batalla en sí, lo que es la batalla en sí. ¿En 2 horas? ¿En 2 horas? En 2 horas. En 2 horas. Y después se produce otro de los hechos que la historia portuguesa enfatiza mucho y que se produce, que es que la gente de los pueblos de alrededor, al ver la victoria portuguesa, persiguen a las tropas castellanas, que ya no es un ejército, es una masa de gente huyendo por el rey, por ejemplo, el séquito real, la nobleza y algunos de los aliados franceses, eso, fíjate, el rey huye a Lisboa para embarcar en navíos castellanos para volver a Castilla. Por eso te decía que es una guerra civil, porque en el bando castellano combaten muchos portugueses que mueren, muchos portugueses que también mueren, y el rey, mira, ¿dónde escapa? Escapa a Lisboa, porque Lisboa en aquel momento estaba controlada por los castellanos y por sus aliados portugueses, ¿no? El resto de tropas, sobre todo lo que podemos hablar de tropa de los peones y arqueros o ballesteros y peones de villas, se esconden donde pueden, son perseguidos por toda la gente de la población y se produce una matanza. Se calcula que otros 5.000 castellanos murieron esa noche, pero no en la batalla, sino en la persecución posterior. Es que normalmente, José Luis, en las batallas, a lo largo de la historia, pero en la antigüedad sobre todo y en el medievo, la mayor parte de las muertes se producían en las retiradas. Ya lo vimos en las Navas de Tolosa cuando había persecución. Sí, y además, en este caso hay un mito que hay una imagen por ahí que los portugueses siempre hablan, que es la pandeira, ¿no? Que es la panadera, la panadera, que es un mito que es que una panadera, al entrar a su local para hacer el pan, buscando enemigos, encontró a 5 soldados castellanos allí escondidos. Y esa imagen, esa alegoría es muy reconocida en Portugal y está en muchos sitios, y que esa mujer pues mató a los 5 soldados castellanos a golpes por el miedo que tenían, que no podían ni defenderse. Esta imagen, que puede ser un poco alegórica o puede ser un poco también mito, pero es verdad que se produjo, ¿no? Hay noticias, ¿no? de mujeres, hombres de los pueblos que durante esa noche era caza al enemigo, ¿no? Tengo aquí unas crónicas. Voy a leer alguna, de esas. Consta que los 7 castellanos, viendo todo perdido y para escapar de la carnicería generalizada, encontrando la casa de la pisqueira abandonada, se fueron a esconder dentro del horno. Fue allí a dar con ellos agarrando una pala, cuantos vio, rapuit, hombres esbarrigavit. Eso es latín, ¿no? Bueno, que los mató a todos los hombres. Sí, que los mató a golpes. Más o menos la traducción es esa, que los mató. En la tarde de la batalla de Aljubarrota, ya derrotados los castellanos, el pueblo persiguió a los fugitivos. Y Brites de Almeida, capitaneado una parte de los pobladores que se dedicaban a esta tarea, dice la tradición que la panadera al caer la noche encontró escondido en el horno, pero estaba apagado, 7 castellanos. Habla un poco de todo esto del mito, un poco, que es un autor que habla que es un poco un mito, ¿no? Pero sí que refleja esto que tú estás diciendo, ¿no? Como el pueblo pues masacró a las tropas castellanas en la retirada. Sí, las masacró y como te decía anteriormente, cuando finalizó la batalla,
podemos imaginar, porque se calcula que en el lado castellano los que participaron realmente en la batalla, sería entre 8 y 10.000 hombres, o sea, los que estuvieron presentes, no que estuvieron presentes. Y el resto del ejército, estamos hablando hasta 30.000, estaban por los caminos. O sea, no no me he llegado todavía. Claro, cuando muchos estarían llegando al campamento real, o a la mesa del rey, como queramos llamarlo, estarían llegando cuando la batalla había terminado, que era lo que le decían los consejeros al rey, ¿no? Sí. Que había que esperar y descansar, porque además todas las crónicas que tenemos castellanas que informan, y después una carta, después hay el año que, después posteriormente hay una carta del rey al Concejo de Murcia en el que explica la derrota el rey. Y explica, voy a incidir en que estaba enfermo, o sea, todas las crónicas nos dicen que ese día el rey estaba enfermo, que estaba tendido en una camilla, que tenía fiebres, que no era a sí mismo, él lo explica. Entonces no estaba al 100% para una batalla. No hizo caso, se dejó llevar por el entusiasmo de esos jóvenes nobles y caballeros, tanto castellanos como franceses, ¿no? Por la gloria, ¿no? Y esa gloria llevó al desastre, ¿no? También llevó al desastre esas tácticas, ¿no? Esa táctica que tantas veces fue de derrota para los franceses, las cargas de caballería ante un enemigo estático, con buenas defensas, con un arco, con el longbow, que les daba ventaja para ofender desde lejos, y que había buscado un campo de batalla acorde a su número. Estamos hablando de 7.000 hombres como máximo, acorde a su número, pero que les beneficiaba, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo hacen, incluso lo que te decía, en esa batalla después hubo también muchos prisioneros. Por ejemplo, Pero López de Ayala, volvemos a él, fue hecho prisionero en Aljubarreta y estuvo preso un año, casi un año en Portugal, en unas condiciones que él mismo en las crónicas lo cuenta, en unas condiciones muy penosas, ¿no? Y la importancia de la batalla es de esas batallas que sí deciden una campaña, ¿no? Porque la derrota del Aljubarrota significó una tregua con Portugal, significó después un acuerdo en el que Castilla, los reyes castellanos, hasta después Felipe II, renunciaban a los tronos portugueses, que bueno, pues Felipe II ya muchos siglos después no fue rey. Por otro derecho dinástico, no por este. Sí, entonces Portugal afianza su relación con Inglaterra, y esa derrota incluso es aprovechada por Inglaterra, por el famoso duque de Lancaster, que hablábamos anteriormente, pretendiente de la corona de Aragón, de Castilla, pretendiente de la corona de Castilla. Los ingleses desembarcan en La Coruña un año después de Aljubarrota, creyendo que la nobleza castellana se iba a sublevar contra el rey por la derrota, porque ya, bueno, como sabemos, en la Edad Media el prestigio muchas veces de los reyes era por las victorias militares, ¿no? Entonces, creyendo que había una pérdida de prestigio del rey y que iba a tener el apoyo para un levantamiento civil en Castilla contra la dinastía Trastámara. Claro, es que eso de las batallas, ¿no? La victoria, la derrota, en la cultura medieval a veces se podía considerar como una especie de juicio de Dios, ¿no? Y si un rey podía empezar a tener derrotas, era porque ya no tenía la confianza de Dios. Incluso se puede argumentar eso para, digamos, quitarle, digamos, legitimidad a su poder. Sí. Por ejemplo, un ejemplo claro que a veces, bueno, lo tenemos desmitificado por las películas, Ivanhoe, Robin Hood y todo esto, es Juan Sin Tierra. Realmente lo que llevó a la nobleza inglesa a levantarse contra él y a las altas esferas inglesas, tiene que ver sus derrotas en Francia. En defensa de los derechos territoriales ingleses y de la dinastía Plantagenet para la corona francesa. Entonces, aquí está, en la Edad Media es muy importante, un rey se sustenta también en sus victorias militares. Entonces, les digo, posteriormente los ingleses intentaron intervenir en la corona de Castilla con un desembarco y una llegada de tropas que no cuajó y se retiraron, ¿no?
porque la nobleza castellana y las ciudades y las villas estaban cohesionadas con el rey. Pero para Castilla, posteriormente, esa campaña y esa gran pérdida de hombres, porque estamos hablando de una gran pérdida, tuvo una gran repercusión económica y social también, lo que podemos llamar las cicatrices de la guerra, ¿no? Lo que significa después, ¿no? Muchos hombres que a lo mejor trabajaban en el campo, que trabajaban, que eran agricultores, que trabajaban la tierra. ¿Quién trabaja la tierra si esa gente muere y no hay nadie, ¿no? Se produjo una crisis económica, se produjo una gran crisis en Castilla. El desastre fue muy grande, ¿no? El desastre fue muy grande para Castilla. En cambio, para Portugal significó con meses antes de la batalla, en las Cortes de Coimbra, Juan I fue nombrado rey de Portugal. Entonces significó la llegada de una nueva dinastía de los Avis y digamos, la planta de un nuevo reino con una nueva dinastía que reinó durante mucho tiempo en Portugal. Y ahí, por ejemplo, lo que hablamos siempre, ¿no? Lo que decía anteriormente, Portugal es un mito. El centro de interpretación del Ribarrota es impresionante. Yo invito a todo el mundo a que lo conozca. Y aunque a nosotros a veces, porque además ellos, los portugueses, cuando se refieren a los españoles, nos llaman castellanos. O sea, yo que tengo bastante relación con ellos y voy mucho a Portugal y con investigadores y demás, ellos hablan de Castilla, pero un Castilla Castilla es un ente, o sea, es todo. Claro, la relación que tuvieron siempre fue con Castilla, no con Aragón. Sí. Claro, ellos hablan todo, y es como lo de, perdón, me salió un ye, bueno, es como lo de... No, a ver, que somos parte de la corona de Castilla, del Principado. Sí, es como lo de Argentina con los españoles, ¿no? Nos llaman a todos gallegos, ¿no? Los gallegos es español, ¿no? En Argentina. Pues aquí es lo mismo, los portugueses nos llaman castellanos a todos, somos todos de Castilla. Entonces nosotros siempre hacemos una broma, ¿no? Nosotros, cuando dicen los portugueses, ¿no? O ganábamos a Castilla y tal, no sé, a los castellanos, y siempre decimos, por ejemplo, la broma. Yo digo, bueno, a mí no me metas que yo soy asturiano, no soy castellano, ¿no? O sea, yo no luché, a mí no me derrotas es que nosotros no luchamos en la batalla, o sea, en plan de broma, ¿no? En plan de broma, que luchamos. Sí, pero en plan de broma por la cosa de llamar a todo. Sí. Seguro que habiendo 30.000 infantes castellanos, había seguro de Asturias, del Reino de Galicia, seguro. Sí, claro, sí. La carta que tú leíste al principio es un reclutamiento y después te había enviado dos cartas más. Sí. Dime cuál tengo que leer y la leo. Porque tengo más. La del Concejo de Murcia, hay una del Concejo de Murcia que pone abajo 150 ballesteros, o que pone el número, que es el listado de tropas que fueron de Murcia, por ejemplo, ¿no? Yo tengo este que no pone el 150 ni nada, pero te leo que también tiene que ver, yo creo. Sí. Espera. Después busco el otro. Creo que es el 4 que tú me dices. Bueno, y hay otra sí que te mandé, que es que... Aquí está. Dicho Consello de Murcia, 60 ballesteros y 60 lanceros, a los moros de Ricote e su valle, 10 ballesteros y 10 lanceros. A vos, el Consello de Ciega, 2 ballesteros y 2 lanceros. A la aljamba de los moros de Alguaza, del obispo con el Alcantariella, 5 ballesteros y 10 lanceros. A vos, el Consello de Mula, 6 ballesteros y 6 lanceros. E a vos el Consello de Moratalla, 5 ballesteros e 5 lanceros. E a vos el Consello de Caravaca, va nombrando todo, total 151 ballesteros y 160 lanceros de Murcia. De Murcia. Y si te das cuenta, has leído una cosa que también es sorprendente, ¿no? Para lo que vemos en la Edad Media. Habla de musulmanes de la Aljama. Sí, lo sé, sí. Que normalmente los musulmanes no podían combatir, o sea, igual que los judíos, ¿no? Las minorías no combatían. Hay algunos ejemplos, ¿no? Que hay algunas excepciones que a lo largo de la historia, ¿no? Pero aquí por lo menos vimos que sobre el papel, porque después hay otras cartas del rey volviendo a reclamar tropas porque que no van, o sea, pide y no van.
Y después ocurre también una cosa muy, muy curiosa. Después Claro, por eso entiendo que, mira, José, te interrumpo, pero es que tengo una ilustración aquí, que saqué, parte de Osprey, no, de Almena, creo que es esta editorial, sí, pasa una Almena. Y vienen soldados castellanos con portugueses, porque son los aliados, y detrás un soldado a la mora, es decir, este es uno de los moros de Alhama, seguro. Sí, sí, porque ya te digo que encima que vienen de reino cristiano, o sea, que vienen de Murcia, Sí, sí. que viven ahí y tienen que tener una obligación militar, que es un tema a estudiar bastante interesante, ¿no? Igual que ya te digo, porque normalmente las minorías, tanto judíos como musulmanes, no tienen derecho a combatir, ¿no? Ni a portar armas, ni a tenerlas, ni nada. Pero bueno, en este caso vemos como el reclutamiento, como en el reino, en la campaña de Portugal es muy importante, ¿no? Cómo se hace un reclutamiento general, ¿no? Y, y de todos los sitios, porque aparte de esa tropa, esa hueste que hablamos, había muchas guarniciones y muchos castillos y tal, que se fueron abandonando y muchos también, bueno, controlados por los aliados portugueses, también lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Estamos hablando de una guerra civil portuguesa. Sí. Que, Mira, hay que aquí y, un texto que parece un poco así del final, ¿no? Del programa, o del final de la batalla, ¿no? Y creo que es de don Juan Manuel, Libro de los Estados. ese es un texto que sí que, bueno, siempre lo pongo siempre. Es un texto que habla sobre las penurias, sobre la guerra y lo que conlleva la guerra, ¿no? Bueno, casualmente, desgraciadamente, estamos en la actualidad, que puede ser, lo podemos traer ahora actualmente. Si lo puedes leer, yo creo que es interesante para que la gente lo oiga. Sí. Señor Infante, según dicen los sabios todos, y es verdad, en la guerra hay tantos males que no son solamente el fecho, mas aún el dicho. Es muy espantoso. Por la palabra no se puede decir cuanto mal de ella nace, por ella viene. Que por la guerra viene pobreza, lacería, pesar. Nace, de ella deshonra, muerte. Quebranto, dolor. De servicio de Dios. Despoblamiento del mundo. Mengua del derecho, justicia. Realmente esto vale para cualquier momento de la historia. Sí, bueno, está en el libro de los estados de don Juan Manuel habla, bueno, una de esas conversaciones que tenía con Julio, con su sirviente, que hace en el libro, ¿no? En sus obras, habla un poco de lo que es la guerra, ¿no? Los desastres que trae la guerra, que podemos, a cualquier época, ¿no? Pero también, bueno, yo creo que para el Yubarrota también lo creí que era bastante conveniente, ¿no? Porque habla un poco el desastre que se produjo en Castilla con lo que significó esta batalla, ¿no? Que, que significó un desastre mucho más de la derrota y además son de esas batallas que consideramos significativamente para terminar con una campaña. O sea, después de Yubarrota no hay una campaña que prosiga ni otra batalla campal que la siga, ¿no? Sí. Es una de las, digamos, batallas decisivas que ponen fin a una guerra. Sí, exactamente, sí. Sí, de esas pocas que puede haber eso, pero que son decisivas, ¿no? Que terminan con una guerra. Pues espero que a los oyentes les haya gustado esta historia de la batalla del Jubarrota. Hay muchas más cosas que contar. Podríamos hacer incluso programas algún día sobre la Guerra de los 100 años, que seguro que te interesa y te gusta. Sí. Y sería muy interesante. Claro, el problema de la Guerra de los 100 años es que tendría que ser casi una serie, porque si no va a ser demasiado breve para lo que suele ser Ben Hur. Sí, porque sería una serie porque tiene muchos matices y tiene mucho contexto y sería bueno prepararlo muy bien y hacer una pequeña serie de la Guerra de los 100 años. Además, bueno, hay mucha bibliografía sobre ella. Decir, bueno, para la gente que a lo mejor se quiera meter en ello, que bueno, lo que nombrabas, el libro de Almena, así más tipo Osprey, divulgativo, con muchas imágenes, que es el de Almena, ¿no? Pero es de un amigo del blog, de aquí de Ben Hur, Rubén Saiz Abad. Sí. Es de él, y entonces, bueno, hay que recomendarlo porque es amigo de Ben Hur, sí. Sí, no, por supuesto. Pero realmente... Pero es un librillo tipo Osprey, es pequeñito, sí. Sí, realmente lo que hay una bibliografía extensa sobre el Yubarrota, tenemos que ir a la bibliografía portuguesa, que han
la han trabajado exhaustivamente y hay libros hay libros muy buenos, incluso de ese tipo. Yo, mira, casualmente, que te comentaba antes de empezar, dentro de 15 días voy a Portugal a un evento científico que se celebra en Coimbra, pero el plato fuerte es una yubarrota en el centro de interpretación y voy a estar en la batalla, en el campo de batalla, que nunca he estado, ¿eh? Yo no lo conozco, lo conozco bueno, por fotos y tal, pero nunca he estado. Y, y vamos a estar allí. Entonces, pues mandaré imágenes y haré un pequeño reportaje de todo lo que hay allí, porque bueno, me consta que es impresionante. Si haces un buen vídeo tal, lo subimos a Instagram. Sí, subimos un vídeo. Sí, además eso, voy a ir preparado con la cámara bien y con el móvil y demás para hacer un vídeo y lo subimos y bueno, para imágenes y para poner in situ imágenes de las excavaciones que se están llevando y que bueno, que todos los años hay campaña, ¿no? de excavaciones. Claro, yo me aficioné cuando viajo y veo algún sitio así histórico militar, hacer directo en Instagram, lo subo y es una experiencia interesante. También lo hice alguna vez en YouTube. El problema, claro, que no voy a hacer 2 directos, ¿no? Sino ya puedo tener una crisis familiar muy grande ya. Ya. Sí, entonces lo subo a hacer en Instagram. Que además que yo como seguidor y componente del blog, bueno, lleváis una temporada muy saturada de programas por el tema de Ucrania y otros programas y tal. De hecho, sí. Voy a poner una captura un segundito ahora, mientras hay alguna pregunta, si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, porque hemos hecho un formato de programa más rápido, más ágil para para tampoco saturaros mucho y con mucha información, y a lo mejor quedan cosas que no hemos tratado por no saturaros, ¿no? Y que, bueno, pues, creo, bueno, y espero que con las imágenes que se hayan puesto habéis entendido un poco lo que queríamos explicar de la batalla y, bueno, a vuestra disposición. Estoy buscando un poco, la idea es hacer, claro, el tema esto de todo en la vida, hay gustos para todo, ¿no? Y hay gente que quiere programas de 3 horas, de todo tipo, pero es cierto que últimamente en el formato de YouTube me está diciendo mucha gente que son demasiado largos, que no les da tiempo a verlos, la vida no da para todo, ni a ellos ni a mí. Entonces, mi idea es algunos programas que se alarguen, porque haya mucha amiga, y otros como este, que lo podemos explicar bien en 1 hora y pico, e intentar amoldar. Y yo creo que eso puede ser un formato interesante, dar al público programas de 3 horas y programas de 1 hora y poco, e incluso algunos por mí solo, pues a lo mejor de 20 minutos, 15 minutos, 10. Sí, yo creo que, ya te lo había comentado, que yo creo que es un formato que está bien, porque bueno, a veces bueno, recuerdo el de las Navas o el que hicimos de Sevilla, que casi nos fuimos a las 3 horas. Y que eso, bueno, que también puede, a la gente que lo está viendo o que quiere escucharlo después es muy largo, ¿no? Sí. Pero bueno, un formato así más ágil de 1 hora, un poco de introducción, porque bueno, no deja de ser una introducción al tema para que la gente la que tenga curiosidad se pueda meter en ello. Yo ya os digo, cuando vaya a Yubarrota sé que hay unas publicaciones que venden allí que son tipo lo de Almena, en portugués, pero bueno, voy a ver si compro alguna y la pongo en el blog para que la pongas y eso, para que la gente si quiere adentrarse en ella, ¿no? Ya te digo, yo tengo aquí en casa, tengo varios libros sobre el Yubarrota, ¿no? Sobre el Yubarrota, de los últimos estudios y demás, porque ahora... ¿Tienes alguno que enseñar? Enseñas a la gente que les gusta, así que ver los libros. ¿Tienes alguno así para enseñar? Sí, por supuesto, mira. Mientras los busca, a los oyentes que estáis ahora mismo atentos, para que entendáis un poco por qué tenemos que economizar tiempos, es porque la vida es una, pero tampoco es cuestión de estar todos los días 3 horas, ni por vosotros, ni por mí. Hoy es el domingo, ¿no? Domingo día 13, y estamos grabando la batalla del Jubarrota. El lunes, espera, José, perdón. El lunes, día 14, tenemos la guerra en Ucrania, un análisis de estas casi 3 semanas ya de guerra con Fran Matías. El martes viene Carlos Caballero Jurado, que es uno de los historiadores más conocidos en España de la Segunda Guerra Mundial,
y venía a hablar sobre la División Azul, pero hicimos un cambio y vamos a tratar un tema que él ya escribió hace años, que es Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de los partisanos, vamos a hablar de los nacionalistas y de los voluntarios de las Waffen-SS. El miércoles, con Rodrigo García Muñoz, vamos a hablar de la Guerra de Invierno en Finlandia, 1939-1940, como un símil parecido al actual, ¿no? Es decir, un ejército pequeño resistiendo a un gigante. La Guerra de Independencia de Ucrania la vamos a tratar el jueves con Rubén Villamor. Escribió un libro hace tiempo sobre el ocaso del Imperio Ruso y vamos a hablar de uno de los estados de breve existencia hasta su asimilación en la República Socialista Soviética de Ucrania, ¿no? Vamos a hablar de la Guerra de Independencia de Ucrania en 1917-1921. Y el domingo regresa a Bellum Artis Juan Luis Gomar Hoyos para hablar sobre Alejandro, la infancia o la infancia de Alejandro Magno en la serie La historia de Macedonia. Todo esto la próxima semana y por lo tanto hay que economizar tiempos y intentar sobrevivir a esta maratón que estoy teniendo, porque claro, la gente ya lo sabe, que tengo programas con meses de antelación y el tema es que ya tenía 3 esta semana, más los especiales que salieron de Ucrania, por eso esta agenda tan ocupada. Y ahora volvemos al Jugarrota y a las recomendaciones bibliográficas de... Mira, os voy a recomendar 2 libros. Mira, este es para mí el mejor libro que hay sobre la guerra en la Edad Media, que es de Philippe Contamine, para que la gente... es un libro que ya tiene unos años, pero se encuentra bien para la gente que... Es un libro que te ayuda, es uno de los primeros libros que tenemos que leer los investigadores, o fue el que me recomendó mi maestro, para que uno de los primeros libros para leer, que es este, no sé si lo veis bien, que se llama La Guerra de la Media de... perdón, ahí. Ahora se ve bien, ¿no? Sí. Pues este se encuentra fácilmente, es un libro que tiene años, pero hay ediciones actualizadas. Y es un libro que yo recomiendo que se lea, porque es el libro que te va a iniciar en el estudio de la guerra en la Edad Media. Habla incluso para ti, mira, también te lo puedo recomendar, porque empieza en la época romana tardía. O sea, y explica también mucho de la guerra. Mira, me gusta, tendré que apuntarlo. Sí, ya te digo, sí. Y después, mira, uno de los de la Yugarrota, que es esto, mira, es del profesor Joao Monteiro, que os decía, que se llama otro de los, Yugarrota revisada, o sea, otra revisión de la batalla, pero lo interesante de este libro es esto, mira, que es un estudio, mira, a ver, os voy a enseñar fotos, mira, aquí. Un estudio arqueológico sobre los pozos, los restos. Va a haber, mira, mira, aquí, mira, un montón de huesos con las heridas de los golpes, que nos hace también el estudio de dónde eran las partes donde se entrenaba y donde se ensayaba para combatir, ¿no? De las piernas, la cabeza, el lado derecho, etcétera, ¿no? Y tiene, por ejemplo, es un libro arqueológico, de estudio arqueológico de eso. Mira, y por ejemplo, esto es muy llamativo, es un poco de datos. Vemos un esqueleto con datos y en este esqueleto nos marca aquí los restos encontrados de las partes del cuerpo con el tipo de heridas. Vale, digamos, el porcentaje de golpes en cada parte del cuerpo. Vale. En cada parte del cuerpo con las heridas. ¿Cuál es la que más? ¿La que más? ¿Para quitar mitos? Donde más se daba en la cabeza. O sea, sí, bueno. en la cabeza. Y después hay muchos que son en las axilas, lo que se llama esta parte de las costillas. Porque no está la armadura, ¿no? Sí, donde había hueco de la armadura para penetrar con los cuchillos, ¿no? Y después hay muchos de flechas que son en la cabeza, en la cabeza, en los ojos. No te puedes imaginar el montón de flechazos en los ojos. Es que si tú ibas con la armadura completa casi no tenías el ojo para... ¿no? Y después de las ingles.
Los tres lugares son fundamentales. Después si encontramos, por ejemplo, aquí lo que os explicaba antes, ¿no? De los pozos, muchas roturas de tobillo y de fémur, que pueden ser por caídas o por No, es por esos agujeros, claro. La infantería por eso, seguro. Sí, sí. Sí, y después, bueno, muchos golpes y eso. O sea, no había un estudio de anatomía, pero sabían que, bueno, si le doy la cabeza lo mato, o sea, sabían los puntos débiles o los puntos más mejores para dañar en esta época ya estaba ese cuchillo de misericordia, el que era para meter por los ojos. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, estamos del 14, sí. Digo, porque era el punto más fácil para, digamos, matar a alguien, por eso tantas lesiones por el ojo. Claro, sí, y después, bueno, de flechas y tal, y eso que eso en la cara y después cuando era combate cuerpo a cuerpo, pues bueno, ya encontramos muchas más heridas o también en la cabeza o en las axilas, o depende también si era caballero o peón o ballestero. También las protecciones eran muy importantes a la hora de las heridas, ¿no? Que por eso mucho el estudio arqueológico y el estudio anatómico de las heridas es tan importante y ahora está cogido bastante importancia, ¿no? Para hacer un estudio global y de todo el contexto, ¿no? De las batallas. De hecho, hay un libro creo que se está construyendo por ahí, un libro que creo que se está construyendo por un amigo, que va a tratar algo parecido de eso, me parece. No lo puedo decir, pero me suena. Les digamos un poco... Estaría en la línea actual de lo que se está trabajando. Como el libro ese que acabas de decir, cómo era la guerra de las medias, algo parecido. Pues muchas gracias, José. Ojalá vuelvas pronto. ¿Pondremos fecha? Sí, pondremos fecha. Un programa así de estos de alguna batalla y podemos planear para el curso que viene, a la vuelta del verano, cuando estemos repuestos de fuerzas y un poco ya, espero, que no hablando tanto de actualidad militar, volver a los programas un poco ya más, digamos, 2 o 3 semanales y hacer una serie que ya tengo yo ganas de hace tiempo, de la Guerra de los 100 años. Coger a lo mejor 25, o sea, en 4 capítulos de 25 años cada uno, o algún hecho histórico que lo divida, porque yo me acuerdo cuando estudié en Edad Media, de la Guerra de los 100 años, siempre había como unas fases, ¿no? Y esas fases podía ser el hilo conductor. Sí, pues hay unas fases de que es los orígenes del conflicto, por qué se produce, o cuáles son por qué los reyes ingleses llegan a ser también, considerarse reyes de Francia, ¿no? Después tenemos fases de treguas, no de paz, porque durante la Edad Media no se habla de paz, se habla de treguas, sobre todo en la Guerra de 100 años, ¿no? De treguas, fases de estancamiento del conflicto, fases de activación del conflicto, y podemos determinarlo en 4 fases y después como la fase final, que es la victoria, digamos, francesa, los últimos reductos ingleses, que ya estamos hablando del siglo XV, ¿no? Incluso, bueno, ya nos entraría hasta Juana de Arco, si queremos, ¿no? Pero podemos, y aparte, bueno, tenemos una serie de batallas que podemos, dentro de los capítulos, estudiar, ¿no? Que desde Crecy, Agincourt, La Rochelle, con la importancia también de Castilla, las batallas navales. O sea, tenemos ahí para jugar, ¿no? Y para que se haga una serie con 4 programas, eso, así un poco más descansados también de lo que decías tú, de los programas, y yo la verdad que llevo también una temporada esta semana con, bueno, ya sabes, con lo del libro, otras cosas. Sí, como todos. El trabajo, familia y en mi caso los podcasts, llega un momento que el cuerpo pide... No, pero yo estoy encantado de descansar, sobre todo, bueno, comentabas que estabais, bueno, yo lo veo y lo sigo, la verdad que es lo que dices tú, también a lo mejor por razones de trabajo, eso, yo empiezo a ver muchos de los programas, pero no los veo terminar y los veo posteriormente, ¿no? Porque no me da... Pues imagínate, yo a las 7 de la mañana, después, 7:30, 7:15 de pie, ya el cuerpo, la verdad que un día sí, pero claro, son la semana entera hasta la 1 de la mañana, 1:30. Claro. Pues no aguantas, porque yo también me levanto a las 7, me levanto también a las 7 para ir a trabajar y un día o 2 vale, pero si lo haces muy seguido te resientes. Pues eso, que la gente lo valore y que invite a café, y hay mucha gente. Yo ya doy las gracias a los 35 cafeteros que invitan a un café en el sistema de Patreon,
y algo más en algún caso, y eso anima a seguir contando historias. Es verdad que esta semana hubo un gran crecimiento en YouTube, te digo para que lo vea la gente. Fue por un short, un pequeño vídeo que subí sobre la guerra de Ucrania con unos chechenos gritando al Akbar y yendo hacia Ucrania, y tiene 1 millón de reproducciones, y ese 1 millón de reproducciones en un short hizo que subiese un poquitín el número de seguidores del programa, ¿no? Esto me está animando a seguir contando historias. Espero que cada vez haya más gente que disfrute, y no solo por mí y por el trabajo que lleva, ¿no?, sino por toda la gente que está viniendo aquí a contar historias muy interesantes, que cada vez lo escuche más gente, que más gente disfrute la historia, aprenda la historia, se anime a comprar uno de los libros de los invitados, en este caso tu libro sobre la conquista de Sevilla y el burgalés Ramón Bonifaz, animará a la gente a amar la historia, ¿no? Y ese es el objetivo del programa. Por lo tanto, siempre os pido a todos los que estáis aquí escuchándonos, en directo, en diferido, en formato vídeo, en formato podcast, que le deis a me gusta, lo compartáis y dejéis algún comentario, ¿no?, para que se mueva. Yo, por ejemplo, estoy muy contento esta semana, ¿no? Yo siempre anduve en Ver un Artist Podcast en el puesto 25 de los de historia, y ahora con todo esto que estuvimos publicando últimamente, estoy en el puesto 19, vamos mejorando, es decir, vamos ahí creciendo. No tengo ilusión de ser primero ni segundo, ¿no?, pero que la gente escuche las historias de los invitados, eso anima, ¿no?, a seguir, que la gente venga a contar historias, y sobre todo que la gente aprenda, se enriquezca y tenga más criterios, ¿no?, en la vida para ser, digamos, objetivo, que es algo que es importante en la vida, ¿no? Es decir, en el mundo hay mucho fanático de un lado y de otro en toda la vida, y lo bueno es intentar tener información y ser objetivo, ¿vale? Sí, hombre, lo importante es eso, tener que eso, sobre todo, bueno, yo creo que el objetivo por lo menos por mi parte también en estos programas es divulgar, ¿no? Hacer una divulgación de la historia. Puede ser ir mejor o peor, o intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, que entre ese gusanillo a la gente de meterse en los temas y de conocer un poco la historia desde una forma objetiva, ¿no?, y real, y quitando un poco los mitos, ¿no? Y que bueno, también yo creo que bueno, que puedo hablar por todas las personas que de una u otra forma colaboramos o estamos invitados. También para nosotros es un gusto, ¿no?, poder tener un espacio donde poder divulgar y poder hablar y poder mantener contacto con gente que le gusta la historia y poder responder preguntas, debates, todo lo que... De hecho, está por ahí David Nievas por ahí del Público hoy, y hay gente diciendo que vio por ahí a David y que le quiere dar saludos y agradecimientos por su serie La Conquista, que es magnífica, está en formato La Conquista de imagen, sí, la estoy subiendo en YouTube, pero eso sí que es café para los cafeteros. Es decir, si yo digo que en 3 horas ya no puedo el body, David se mete 4 y 5 con los amigos de América, y la verdad que es magnífico, pero claro, todos los días yo no podría, me moriría. No, yo ya sabes que te dije el otro día cuando nos vimos, que el día tiene 24 horas y yo ya no sé qué voy a hacer, porque pues, o sea, diario, sí. Pues José, encantado de que hayas vuelto. Vamos a ir hablando otros programas, porque ya sabéis que los que estamos, bueno, los colaboradores más habituales de Ver un Artist, siempre les hago yo un huequito, aunque la semana ya tenga 3, como tengo ya bastantes meses ya, siempre hay un huequito para vosotros, para todos los que sois amigos de los que empezasteis el proyecto cuando era casi un blog, cuando pasó a ser un canal de podcast, y ahora que estamos a más, seguís siendo los protagonistas un poco de Ver un Artist. Vosotros, que sois como, digamos, el núcleo duro, ¿no?, de Ver un Artist. David, que está en el chat, Juan Molina, tú, muchos más, Saúl también, que aunque Saúl está en más sitios, pero bueno, es del núcleo duro, ¿no? Pues muchas gracias a la gente. Le aconsejo que escuche los programas que tenemos ya grabados sobre la conquista de Sevilla, Navas de Tolosa, las milicias medievales, milicias concejiles en la Edad Media. Tenemos varios programas más,
E incluso tenías por ahí también alguna idea de hacer uno sobre la Primera Guerra Mundial, que tengo un tema. Sí, siempre hablamos de ello, hacer uno sobre Galípoli. que tenemos que, cuando pase, podemos plantear el tema de la guerra de 100 años. No, calla, tú no seas gafe, que a lo mejor hablamos de Galípoli porque hay un desembarco ruso en Galípoli. Volvemos a hablar de los Dardanelos. Claro, es que a ver, que esa zona está toda ahora mismo caliente. Sí. Pues muchas gracias, José. Bueno, a todos, muy bien, muchas gracias. Ya lo sabéis todos que esto es vuestro lugar de encuentro con la historia militar y espero que sigáis disfrutando de nuestras historias habladas durante mucho tiempo. Y nada más, solo os pido eso, que compartáis y deis el like. Como dicen los jóvenes, dale like. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada, que será mañana, hablando sobre la guerra de Ucrania. No es historia, pero sí que es una futura historia que por desgracia es actualidad actualmente, pero dentro de poco estarán todos los libros y es importante ver una visión lo más objetiva y, digamos, cabal posible. Aunque unos me ataquen de prorruso y otros de pro-ucraniano, o me manden un email, que esto es real, un email desde Rusia diciendo que la crítica que hago a sus estrategias no es correcta, pero bueno, no pasa nada. Soy objetivo, no insulto a nadie ni entro en valoraciones y eso me ha gustado que desde Rusia me sigan y me manden un email hablando del programa. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Como siempre os recuerdo que si os ha gustado esta historia hablada nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Belumartis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Belumartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.